Hola a todos, esperamos que estén muy bien. Les damos la bienvenida nuevamente a este canal Tu Poder Infinito. Richie, Santi, y hoy queremos hablar de un tema súper importante en el autoconocimiento y en el desarrollo de Tu Poder Infinito, que es la aceptación. Vamos a hablar sobre la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? La aceptación es la capacidad para asumir la vida tal como es. Significa aceptar la realidad, con situaciones agradables, con situaciones desagradables, sin intentar cambiar o combatir aquello que no podemos controlar. La aceptación es un tema súper importante, Richie, en el desarrollo de poder personal, de poder individual, y sobre todo está en alinearse con este poder infinito que somos nosotros. Y como tú lo decías ahorita en esa definición, es súper chévere porque aceptar significa entender, comprender la realidad primero, comprender la experiencia de la vida que estamos teniendo para poder aceptar eso. Y hay una distinción que creo que es importante que todos la sepamos y que todos la tengamos en cuenta, y es que la aceptación no significa resignación. Claro. Eso es un punto muy importante porque muchas veces nos dicen, no, tienes que aceptar la vida tal como es, como tú lo acabas de decir, las situaciones negativas o positivas, tal cual como vengan. Y a veces uno como que queda paralizado porque dice, la acepto, pero es que es aceptarla, entonces no puedo quejarme o no puedo establecer un límite a esa situación, a lo que me está sucediendo. Y hay que hacer esa diferencia, ¿vale? Que aceptar es comprensión, resignarse es como aceptar una imposición. Claro, y es entender desde el punto individual cómo yo voy a aceptar lo que está pasando en mí mismo y a mi alrededor. Porque lo primero que tengo que aceptar es a mí mismo. ¿Cómo yo puedo aceptarme a mí mismo? En el desarrollo del poder, el aceptarse a sí mismo es súper importante. Es, por decirlo así, la base fundamental de todo el proceso de autoconocimiento, es la aceptación. Porque yo no me puedo conocer o no puedo desarrollar este poder infinito si no me acepto. Hay un ejemplo muy chévere, y es cuando tú te quieres montar una montaña rusa. Sabes que todo eso va a traer una cantidad de sensaciones, pero tú te quedas en tierra y no te montas una montaña rusa. El autoconocimiento sin aceptación es exactamente lo mismo. Tú quieres experimentar todo este poder infinito, pero no quieres asumir el riesgo. Exacto. No quieres asumir el riesgo. No quieres seguir los pasos de tu autoaceptación o autoanálisis. Entonces, la aceptación es un proceso también de reconocimiento, porque yo a través de la aceptación, el aceptarme a mí mismo como soy, eso incluye la parte física, la parte material, mi cuerpo, tal cual como sea, incluye mi parte mental, lo que pienso, lo que siento, lo que hago, mi parte emocional, incluye también mi parte espiritual. Aceptar esas tres partes es fundamental en ese proceso. Y desde abajo hacia arriba, ¿no? En la parte física, aceptarme a mí mismo incluye que yo no niegue lo que soy. Es decir, si yo tengo un cuerpo de X o Y forma o una cara de X o Y forma, la aceptación tiene con no juzgar ese cuerpo, con no juzgar lo que está pasando a través de ese cuerpo y comprenderlo así. Ir más allá de esa parte física y aceptar lo maravilloso que es estar respirando. Estás vivo, tienes tu cabeza para pensar, tienes, no sé, si tienes una mano, esa mano multiplicará las actividades para que puedas disfrutar de tu vida. Imagínate que sin ese cuerpo, o sea, sin este cuerpo, en esta experiencia terrenal, nuestro espíritu, nuestra alma no tendría cómo expresarse en la parte física. O sea, si tú no tienes un cuerpo, no tienes cómo expresar todas estas bondades espirituales que somos todos. Entonces el cuerpo tal como es ya es una maravilla. Ese es el primer paso del proceso de aceptación. Aceptarnos físicamente. Aceptarnos físicamente tal cual como somos. Y eso incluye alejarnos de la interpretación de la dualidad en la que estamos. Es decir, siempre se mueve entre feo, bonito, gordo, flaco, alto, chiquito, Sí. ¿cierto? Cuando yo observo mi cuerpo,
en este proceso de autoanálisis, de autoobservación, tiendo a juzgarlo de acuerdo a esas dualidades. Entonces, yo soy alto, o yo soy guapo, o yo soy linda, yo soy bella, o yo soy gordo, yo soy gorda. ¿Sabes? Como que siempre estamos parados en algún lado. Para ese proceso de aceptación, para que sea lo más óptimo posible, yo tengo que alejarme de esa interpretación que tengo de esas dualidades para poder aceptar esa parte física y en general todo. Pero es que aquí vamos en la intervención del ego. Porque tengo que separar un poco ese ego para poderme aceptar como soy físicamente. Otra parte de la aceptación es entender y comprender o aceptar que tenemos un ego. Claro, sí, y el ego no es malo, ni bueno, Exacto. Nos ha ayudado a estar donde nosotros estamos Exacto. nos ayuda a retarnos también, pero sí para aceptarnos como somos debemos abrirnos un poco más hacia hacia lo espiritual, hacia lo mental, para poder aceptar nuestro cuerpo tal como es, o nuestras limitaciones físicas. Sí, claro. Digamos que tenemos que comprender que tenemos un ego, o que hacemos parte también de un ego, que se alimenta de una interpretación que tenemos de la experiencia de la vida, de la dualidad. Claro, ese era el punto, porque si yo me miro al espejo y físicamente digo, no, pero es que usted está muy bajito. ¿Cómo voy a aceptar si soy muy bajito? No, ahí estoy trabajando con el ego en vez de aceptarme físicamente como soy y ver lo maravilloso que soy, lo maravilloso de mi cuerpo. Exacto. Y lo siguiente también es la parte, ya en los siguientes niveles, es la parte emocional y la parte mental. Entonces, aceptarme en mí, aceptar mis pensamientos, porque finalmente hacen parte de mí. Y a través de mis pensamientos y de mis emociones, es cómo yo le estoy dando forma a esa realidad que estoy experimentando. Si yo no acepto mis pensamientos, si no acepto mis emociones o mis sentimientos o mis visiones, estoy siendo inconsciente o estoy creando inconscientemente una realidad. Y esa creación inconsciente significa el lado opuesto, ¿no? La negación. Y aquí viene, pensando en esa aceptación de esos pensamientos, es qué sentimientos o qué reacciones de emoción me transmiten esos pensamientos y cómo yo los puedo manejar para poderme aceptar. Y venimos a un punto del pasado, el presente y el futuro. Si estos pensamientos del pasado no nos dejan aceptarnos en este presente como tal, eso lo tenemos que trabajar. Claro, ahí en el proceso de aceptación es súper importante comprender que somos producto de todo lo que nos ha pasado en la vida. ¿Sí? En esta vida, si tú crees en vidas pasadas, pues también eres producto de las vidas pasadas, y en este momento también eres producto también de tus visiones a futuro, de tus sueños, de lo que quieres hacer a futuro. Entonces comprender esa parte es importante porque muchas veces tendemos a negar nuestra historia. Y crear una nueva vida a partir de cero, cuando realmente tenemos una realidad y lo que tú dices es la percepción de una realidad que no podemos cambiar. Tal cual. Entonces, al negar yo mi historia, literalmente estoy en un proceso de no aceptarla. Y así vivimos constantemente. O sea, si yo odio mi pasado o no quiero que mi pasado sea esto o lo que sea. Y ese proceso de negación hace que en este presente me sea más complejo aceptarme tal como soy. Porque, ¿sabes? Yo puedo mirarme al espejo y decir, este cuerpo es tal cual es, o si le quiero poner algún lado de la dualidad, puedo poner este cuerpo es bello, lindo, guapo, feo, ¿sabes? Pero hasta que yo no traiga mi historia hasta este momento y la acepte y la integre a todo lo que yo soy, el proceso de aceptación va a quedar a medias. Nosotros tenemos un cuerpo que es el transporte de nuestra alma, o nuestro ser, sencillamente. Nuestro ser o nuestra alma es lo que tenemos que trabajar en esta aceptación. ¿Por qué está en este cuerpo? ¿Y por qué está en esta realidad? Que es, y alguna vez lo hablamos, yo nací aquí, en este país, en una familia, bajo unas circunstancias, aprendí unas creencias
Pero todo esto lo puedo mejorar si hago un autoanálisis profundo y puedo empezar a cambiar o mejorar esta domesticación, aunque no puedo cambiar esa realidad de mi pasado, de mis raíces, de donde soy, porque las creencias, porque el idioma, pero sí hay muchas cosas que puedo mejorar en este autoanálisis y limpiar un poco, podríamos decir, esta domesticación en la que veníamos. Claro, esa percepción de la realidad que tenemos ahorita y que cada uno tiene, realmente ha sido parte de es como resultado de ese proceso de domesticación en el que hemos venido creciendo. Entonces, todos los pensamientos y la realidad que yo estoy experimentando hoy, o la interpretación que tengo de esta realidad, es producto de los pensamientos, de las creencias que me fomentaron cuando yo era pequeño en mi entorno, de las experiencias que tuve en el colegio, de los programas de televisión que vi cuando era niño y que sigo viendo, ¿sabes? Como todo lo que ha girado en torno mío o en torno de cada uno. Esa interpretación es producto de todo eso y a eso es el proceso de domesticación. Cuando yo estoy por aceptarme, tengo que romper eso al entender que ha sido un proceso y que soy el resultado de eso y de esa forma lo integro. Cuando yo lo acepto y lo integro, puedo ver que realmente es parte de mí y punto. Ni bueno ni malo, ¿sabes? Ahí es donde está el punto de la aceptación, que las cosas no son buenas ni malas, hay que tomarlas de la mejor manera porque pasaron, porque son así, sencillo, porque la vida, la percepción de la realidad, todos la tenemos y la idea es poder llegar a ese punto donde cada uno es uno, pero todos formamos uno mismo. No estamos en que yo soy mejor que la otra persona o la otra persona es mejor que yo, sino que todos podamos concordar en la misma sincronía. Exacto. Y en ese proceso de autoaceptación, entonces, ¿cómo yo empiezo a aceptarme a mí mismo? Porque no es un proceso sencillo, aparte de romper o sea, primero traer del pasado la historia, los pensamientos y cómo integrarlos y en ese momento de integración y aceptación poderlo romper y poder también decir yo no soy más esto, ¿sabes? Lo que tú dices ahorita, ¿qué quiero aceptar, integrar y dejar? ¿Y qué quiero aceptar, integrar y mejorar? ¿O qué quiero aceptar, integrar y mantener? Y hay varias cosas y pensando lo que estamos hablando es varias ayudas. Hay un libro que es Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz. Es muy bonito, sí. Es muy bueno, entonces también leer ese libro trae 4 acuerdos espectaculares que nos dicen que nosotros somos seres de luz, somos dioses, cada uno es un dios. Ese es un libro. Otro es el de la aceptología de Gerardo Smedley. Ese también es un libro importante. Y así hay muchísimos libros que nos abren un poco la cabeza, ¿no? Claro, definitivamente las herramientas, digamos, están como el libro, como los libros, pero eso hay que llevarlo más a la práctica, ¿sabes? A la introspección, porque muchas veces leemos libros, pero se quedan en lectura. Y no solo es, nosotros aceptamos, es un punto, el primer punto más importante es podernos aceptar nosotros mismos y ahorita le pedimos a Santiago que nos dé unos ejercicios para tratar de hacer, o para hacer, no hay que decir tratar, porque tratar no es hacer nada, para hacer. Y con esta oportunidad de aceptarnos nosotros mismos vamos a empezar a atender o a aceptar nuestro entorno. Es que uno de nuestros familiares, nuestros mamás, papás, hermanos, hacen las cosas de una manera que no deberían hacerlo. Eso es lo que pienso yo, eso es lo que piensas tú. Pero no aceptamos que ellos lo hagan de esa manera. Al entender o al aceptar que las demás personas hagan las actividades como ellas las quieran hacer, estamos empezando a aceptar nuestro entorno con pequeñas cositas, y sobre todo cuando empezamos a aceptarnos a nosotros mismos, ya se nos va a hacer mucho más fácil empezar a aceptar el entorno. A mí me pasaba algo súper importante cuando quise ahorita el ejemplo de la mamá y era que yo juzgaba mucho a mi mamá,
juzgaba mucho a mi papá por sus comportamientos y también los juzgaba mucho por los comportamientos que ellos me habían inculcado o fomentado, ¿sabes? Como que en ese proceso de negación yo los culpaba a ellos. Y cuando empecé a hacer el proceso de aceptación, cuando empecé a cuestionarme, a comprenderme, me fue mucho más fácil comprender que ellos eran producto también de patrones, educación, bueno, todo su proceso de crecimiento. Y ahí hice un cambio total en eso, porque fue verlos a ellos no como la persona física, sino como producto de todo eso. Y pude empezar a no juzgarlos a ellos por lo que hacían o por lo que hacen, y eso es súper liberador. Tengo una experiencia muy fuerte en cuanto a eso también. Tuve muchísimos años de no tener una buena relación con mis padres, muchísimos años de no hablar con ellos por una situación que pasó, pero radicaba en el hecho de no la aceptación de su comportamiento. Pensaba que la forma en que ellos actuaban era totalmente incorrecta, pero no vemos cuál es la historia de ellos, cuál es la historia de las demás personas que están a nuestro alrededor y cómo fueron en su, entre comillas, su domesticación, cómo fueron lo que ellos tienen en sus pensamientos, en su actuación, y a veces no aceptamos esas situaciones y lo que nos crea son conflictos que simplemente nos están afectando a nosotros. Y como tú decías también, ¿cuánto tiempo cargamos esos errores, o no esos errores de aceptación? Sencillo, que no aceptamos las cosas y las cargamos por años. Unas cosas tan pequeñitas que nos han afectado por muchísimos años. Y que lo que tú dices en un video también de TikTok es que cuando yo no me acepto, inmediatamente voy a empezar a generar sufrimiento. El sufrimiento, entonces, sí. Pues lo decías tú en un video y ahorita es eso, o sea, ¿cuántos años, aparte de que yo estoy cargando de eso, cuántos años o cuánto tiempo estoy yo sufriendo por negar, ¿sí? Por no aceptarlo, la historia de las personas que están a mi alrededor? Y ese proceso es súper liberador, porque se permite uno ser, permite a nosotros ser. Exacto. Y nos liberamos todos, el sufrimiento se acaba. El sufrimiento y no lo entendemos porque siempre pensamos que el otro tiene la culpa. No importa si pensamos que el otro tiene la culpa, el que está sufriendo, eso no. Porque está pensando, es que esa persona, la otra persona puede estar acostada riéndose sin pensar absolutamente nada de eso, y nosotros estamos sufriendo por una cosa que no tiene sentido. El sufrimiento es inútil. Ajá, eso es, sí. El sufrimiento es inútil. Entonces, para resumir o para ya cerrar nuestro video sobre la aceptación, ¿qué ejercicios nos recomendarías para aceptarnos nosotros mismos? Listo. Un primer ejercicio es observar conscientemente. El proceso de autoobservación consciente. ¿A nosotros mismos o al entorno? Primero nosotros mismos. Okay. En primera instancia, ¿Cómo haríamos esa autoobservación? El primer trabajo es uno mismo. Yo no puedo empezar a observar a los demás sin haberme observado a mí mismo, porque voy a entrar en un proceso de juicio. Pero ¿cómo haría un ejercicio pequeño? ¿Cuál sería un ejercicio que yo pudiera hacer palpable, digamos, para hacer una autoaceptación? Una autoaceptación. Yo lo primero que recomiendo, y en el libro que estábamos discutiendo, y en el libro que yo escribí, uno de los ejercicios que recomiendo es la escritura. Hay que hacer periodos de introspección, de autocuestionamiento, donde yo pueda separar, así sea en mi día, cualquier tiempo, no importa, 1 minuto, 2 minutos, donde yo pueda hacer ese proceso de introspección y donde pueda autocuestionar. Y ahorita les digo qué tipo de cuestionamiento podemos hacer. El segundo es tomar un tiempo para escribir. Si lo pueden hacer diariamente, buenísimo. Si no, empiecen a sacarlo periódicamente. ¿Qué voy yo a hacer en ese proceso de escritura? Me voy a sentar y literalmente es un proceso de introspección también, donde yo voy a escribir qué es lo que no me gusta de mí, primero, que es lo más fácil.
Uno siempre ve lo que no le gusta. Y luego voy a empezar a ver qué es lo que me gusta ahí, que es la parte más difícil. Y luego de eso, literalmente, para ustedes que lo van a hacer, es no juzgar lo que están escribiendo ahí, porque simplemente es un escrito y es para ustedes. Eso no es para que ustedes lo muestren a sus familias o... No, es algo como autoterapia, podríamos llamarlo así, autoterapia. Y yo escribo, que fue lo que yo hice también, escribir mucho sobre mí, no de forma egocéntrica, sino comprendiéndome. Ese es el punto, no es el ego, no es el ego el que escriba, traten de que sea desde el amor. Yo hice algo así, escribí unas cartas de perdón, pero me perdoné a mí. Entonces, empezando las cartas yo decía, mi amado Ricardo. Entonces, escribe con amor y escribe con amor desde el fondo de tu corazón, exprésate, pero no lo tomes desde el ego. Cuando ya te estés dando cuenta, estoy escribiendo con el ego, para y el siguiente día lo vuelves a hacer. Ese ejercicio me parece espectacular. Es muy potente. Lo dejamos también escrito en los comentarios de pronto cómo hacer el ejercicio. Sí. Para que lo vean, para que lo sigan. Es súper potente. Y nos comentan cómo les parece, cómo les va. Ese ejercicio es muy poderoso, el de escribir libremente. Y además liberador también. Sí, ese me parece... Es buenísimo. El siguiente ejercicio es empezar a cuestionarme ¿por qué hago yo lo que hago? ¿Por qué veo lo que veo? ¿Por qué interpreto lo que interpreto? Y aquí hay un aspecto clave de este otro cuestionamiento, y tú lo mencionabas ahorita, es todo esto tiene que hacerse sobre la base del amor. Cuando yo cuestiono sobre la base del miedo, generalmente encuentro juicios hacia mí, y eso puede ser muy destructivo. Si yo hago la misma pregunta, pero sobre la base del amor y sobre el objetivo de comprensión, la respuesta es mucho más bonita. Entonces, voy a empezar a encontrar simbolismos a través de cuestionarme por qué, para qué, cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y nuevamente, escribirlo. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que me estoy cruzando las calles sin parar, ¿sabes? Sin observar el semáforo. Entonces puedo hacer ese proceso y decir, ¿por qué me estoy pasando? Algo tan sencillo, ¿sabes? Que no es como la pregunta. No, son cosas pequeñitas y esto está bien, digamos, a partir del respeto. ¿Por qué hacemos las cosas pasándonos por encima de las leyes o de otras personas? Eso es muy sencillo, muy fácil. Ahí les dejamos, esos 2 ejercicios serían espectaculares para que empecemos este proceso y síganos en nuestras redes. Sí, para que nos cuenten también cómo les ha ido, síganos en Instagram, Tu Poder Infinito. TikTok. En TikTok, en Instagram y en YouTube. En YouTube también, para que se suscriban al canal, para que nos sigan en todas estas charlas, para que nos propongan temas. Nos gustaría escuchar de ustedes qué les ha pasado con estos procesos de introspección, de aceptación, de autoconocimiento, de autoanálisis. Y también nos gustaría tenerlos aquí con nosotros, compartir historias o temas, ustedes aquí sentados o nosotros vamos a donde ustedes para tener charlas y conocernos. Sí, y si están por fuera de Bogotá o de Colombia, pues podemos hacer una charla vía internet, que también sería súper interesante. Pero déjenos saber, cuéntenos también qué les parecen estos temas, porque pues para mí son súper potentes y han sido la base de todo mi crecimiento personal. Y hacer los ejercicios. Nosotros les dejamos, o Santi les escribe cómo va a hacer el ejercicio para que tomen nota y lo hagamos. Y vamos a hacer un siguiente video sobre aceptación, pero no aceptación hacia nosotros mismos, sino hacia el entorno. ¿Cómo empiezo yo a observar el entorno? Ese sería el segundo video. Esa es la segunda parte, así que síganos. Nos vemos en el próximo video. Compartan todo el poder infinito que ustedes tienen. No dejen de irradiar esa luz que todos ustedes son. Sean felices. Santiago, Ricardo. Chao.